Ok, pues bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Damos pie e inicio a la tercera mesa de este ciclo de conferencias con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una ponencia muy interesante titulada ¿Cómo Sor Juana Inés de la Cruz propone poner riqueza y belleza en la inteligencia femenina?, de la doctora Alejandrina Alcántara de Ramírez. Adelante. Buenas tardes, soy la doctora Alejandrina Alcántara. El día de hoy les voy a presentar una ponencia titulada ¿Cómo Sor Juana Inés de la Cruz propone poner riqueza y belleza en la inteligencia femenina? Esto dentro de los trabajos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a abordar el soneto que inicia en Perseguirme mundo que interesas. Se le conoce de esta manera, aunque en general Sor Juana no les ponía títulos a sus poemas, o no a todos. Por eso la mayoría, los que no tienen título, se tiene la costumbre de reconocerlos por el primer verso. Es un soneto donde la poetisa expresa la discriminación de que es objeto por ser una mujer inteligente y con amplios conocimientos en diversas áreas, aun cuando estas características no eran las más esperadas en una mujer del siglo profesores XVII. Y a partir de ahí, entonces, poder saber De qué una elementos mujer tenemos. novohispana se Por un esperaba que lado, la desde Comisión niña Interna para manifestara la Igualdad interés de por la Género, religión nosotros preponderante, con objeto de que al crecer y ser madre pudiera transmitir las ideas esenciales de la religión a sus hijos. También se fomentaba hasta cierto punto su vanidad, para que fuera atractiva físicamente con objeto de encontrar un marido y casar. Asimismo, se fomentaba que las jóvenes desarrollaran habilidades propias de su sexo, a las cuales identificamos ahora como estereotipos de género. Son habilidades como, por ejemplo, que supiera cocinar, que supiera tocar algún instrumento, tejer, bordar, cantar, y entre otras. Como muchas jóvenes, Sor Juana debió tomar una importante decisión. Es decir, para una joven novohispana de la clase social alta a la cual pertenecía Juana Inés, solo cabían dos opciones: casarse o ser monja. Cada opción implicaba derechos y obligaciones distintos. Ella no escogió el boato de la corte como mujer casada y sometida a su marido y sus hijos, en un hogar lleno de tareas que le disgustaban. Optó por la aparente tranquilidad del claustro, para leer, escribir y estudiar de manera autodidacta. Es decir, daba a la inteligencia un mayor valor que a la belleza. Y ahora vamos a ver concretamente el soneto. Primero vamos a tener una lectura general del mismo y les voy a hablar a grandes rasgos sobre la estructura del soneto en general. Así, comenzamos. En perseguirme mundo que interesas, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
Y aquí, sobre la estructura del soneto en general, vamos a ver que está formado por 4 estrofas. En la primera vamos a encontrar siempre una introducción al tema. En la segunda y la tercera vamos a encontrar el desarrollo del tópico específico. Y en la última estrofa vamos a encontrar una conclusión donde se sintetizan las ideas que se expusieron anteriormente. Volvemos entonces al soneto, verso por verso. En perseguirme mundo que interesas. Desde aquí ya encontramos esta aseveración de Sor Juana sobre la persecución de que fue objeto desde que era muy joven. Y también desde aquí ya se pregunta en qué consiste la ofensa que supuestamente o que ella piensa que el mundo tiene hacia ella. Es decir, el mundo entendido como la sociedad de su época, porque ella solo intenta poner bellezas en su entendimiento, es decir, aquí las bellezas las vamos a entender como el conocimiento que adorna la sabiduría y no mi entendimiento en las bellezas, es decir, que no se concentra o no concentra su inteligencia solo en procurar la belleza. Aquí hablando de la belleza física, porque dice, yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento. Es decir, habla, al referirse de los tesoros y las riquezas, habla de lo material, porque ella prefiere poner riquezas en su entendimiento, es decir, conocimientos y sabiduría, que no mi entendimiento en las riquezas, es decir, no es de su interés concentrarse solo en las riquezas o emplear su inteligencia en obtener riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida. Aquí ya encontramos una alusión a lo negativo de la belleza, porque esta es vencida y es despojo civil de las edades. Es decir, la hermosura siempre va a tener en su contra los años, el paso del tiempo. Y tampoco le va a interesar o no va a estimar, no va a tener para ella valor la riqueza que pueda resultar falsa y engañosa, que eso quiere decir mentira, porque tiene como mejor entre sus verdades, es decir, entre lo que para ella es importante, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Es decir, para ella concluye que es más importante concentrarse, no hacer caso de las vanidades de la vida, en ese sentido consumirlas como desaparecerlas, como cuando se consume una vela, por ejemplo, es en ese sentido, que consumir la vida en vanidades, es decir, que pasarse la vida pensando solo en las vanidades mundanas. En conclusión, la poeta expone en su soneto cómo para ella es más valiosa la inteligencia por duradera, en contraposición con la belleza que desaparece con el paso de los años. Es una idea susceptible de retomar en nuestra época, puesto que en el siglo XXI todavía existen contextos y personas dominadas por los estereotipos de género, para las cuales la belleza es una característica propia de las mujeres, a quienes se les valora por su aspecto físico, pero no por su inteligencia, pues esta es considerada como una característica peligrosa en una fémina. Y bueno, así es, por desgracia, hasta nuestros días.
No obstante, nosotras las universitarias de esta época, tanto alumnas como profesoras, tenemos la libertad de pensar como Sor Juana e incluso de buscar el equilibrio entre belleza e inteligencia, porque en este sentido podemos retomar esos postulados de Sor Juana, tal vez no solo para dedicarnos única y exclusivamente a la sabiduría y alejarnos por completo del mundo, tal vez no solo para eso, incluso, porque incluso podemos tener dentro de nuestro plan de vida el formar un hogar, el casarnos, pero en la época de Sor Juana no existían esas opciones. Es más, una mujer que viviera sola, que ahora nos parece tan normal, en esa época hubiera sido muy mal visto. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención y si tienen alguna duda, supongo que en un momento tendremos tiempo para concentrarnos en esas preguntas de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la doctora Alejandrina y bueno, hay algunos comentarios en el chat que bueno, recordamos la grandeza de Sor Juana, de su pensamiento, ¿no? Y una de las preguntas también muy significativas, ¿cómo se relaciona Sor Juana Inés de la Cruz con las mujeres de la actualidad? Dado que está esta lucha constante por el empoderamiento de la mujer desde el ámbito de la academia, del intelecto. Es una de las preguntas. ¿Cómo se relaciona? Bueno, se relaciona por partiendo de lo que comento del soneto, en buscar compaginar muchos ámbitos que durante siglos estuvieron separados entre sí. Por ejemplo, Sor Juana tuvo que decidirse, ¿no? Entre el claustro o casarse, pero eso implicaba también renunciar a cosas que a lo mejor para nosotras pueden seguir siendo importantes y que ahora no tenemos que renunciar a ellas. Por ejemplo, vivir sola o tener una familia, tener hijos, ya sea con pareja o sin pareja, son otras opciones que tenemos, y también el tener una carrera académica y se puede compaginar, no está reñido con todo lo demás, que sigue siendo difícil y nos sigue implicando una doble y hasta una triple carga de trabajo, sí, pero pues eso ya también sería algo que tendríamos que compaginar con nuestras parejas si es que tenemos pareja, ¿no? O con las personas que formen nuestro círculo familiar. Uh-huh. Y otra pregunta también sería, ¿de qué manera Sor Juana Inés defiende la libertad de las mujeres? La defiende a lo mejor no de una manera como la quisiéramos ver ahora en textos, ahora sí que de plano feministas, porque, bueno, sería anacrónico decir que Sor Juana es feminista, le daríamos, sería darle un adjetivo que pues todavía ni existía, ¿no? Pero sí puede estar relacionado porque ella nos habla de la libertad que podemos tener las mujeres para para expresar nuestros propios pensamientos. Ella de hecho lo hizo, por eso tuvo tantos problemas, ¿no? Desde joven. Por ejemplo, expresar la amistad que tenía hacia varias de las virreinas y que algunos la han tomado como que era lesbiana, siendo que pues no era así. O sea, no tendría nada de malo tampoco, pero no hay ningún texto en el que diga, como dice otras cosas, por qué entró al convento, etcétera, pero no hay ningún texto donde diga, yo amo como mujer, bueno, en un sentido sexual, a mi amiga, ¿no? Que podría ser. Pero lo que tenemos en todo caso son textos donde sí se habla de amistad, donde se habla un poco, hago la comparación de cómo nos comunicamos ahora con nuestras amigas, pues las mujeres heterosexuales, que
que nos comunicamos por mensajitos, nos mandamos besitos, abrazos, flores, y no quiere decir que estemos cortejando a la amiga, ¿verdad? No, sino que a lo mejor somos más expresivas y nos comunicamos de otra manera, pues sí, diferente que cuando hay una amistad entre hombres, ¿no? Pero en ese sentido, pues no hay una relación así en ese sentido lésbica, pero sí hay un reflejo de la libertad de expresión. Ujú. Muchas En la gracias. medida de lo posible, en la medida en que se permitía en esa época. Ok, muchas gracias, maestra Alejandrina. Vamos con nuestra siguiente ponencia de la profesora Laura Pablo Hernández, que se titula Lo virtual es real, violencia en el entorno digital. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, plantel 4 de Tacubaya. Mi nombre es Laura Pablo Hernández y mi tema es Lo virtual es real, violencia en el entorno digital. Para empezar este tema, me gustaría hablarles de estos aspectos. ¿A qué se denomina violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer comprende toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. La violencia digital define como la que afecta la reputación digital de las mujeres a lesionar alguno o varios de sus bienes y o derechos digitales. La libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusiones digitales o afecta cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual. ¿A qué se refiere el concepto de violencia digital? Bueno, si bien las TIC son recursos de gran impacto favorable en el ejercicio de los derechos de las mujeres, también lo son para su desvalorización y deslegitimación, porque el entorno virtual es un espejo de las relaciones de poder en la sociedad y de los comportamientos y ejercicios discriminatorios y violentos en sus múltiples manifestaciones. La multiplicación de la violencia en entornos digitales está promovida por la protección que le ofrece el anonimato al agresor y la facilidad de viralización y el poder del daño consecuente. ¿A qué se refiere la violencia contra la mujer en línea? Bueno, la violencia de género en línea constituye una violación de los derechos humanos porque es una forma más de violencia y discriminación contra las mujeres, que se manifiesta en acciones ejercidas contra las mujeres por el solo hecho de estos. La violencia de género en línea contra las mujeres adolescentes o niñas son aquellos actos cometidos, instigados o agravados o en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier medio de transmisión de datos. Tipos de violencia. Todos los tipos definidos constituyen violencia y pueden darse de manera simultánea o alternada. Estos tipos de violencia pueden ser psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica. Modalidades de violencia son las formas a través de las cuales se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, tenemos violencia doméstica, violencia ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde éste ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.
la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Violencia laboral. Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o por la realización de pruebas de embarazo. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico con el fin de lograr su exclusión laboral. Violencia contra la libertad reproductiva. Violencia que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre sus embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Violencia obstétrica, aquella que ejerce la persona de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Violencia en la sociedad. Se refiere a agresiones sexuales, explotación y tráfico de mujeres con fines sexuales u otros fines. Violencia en los medios de comunicación, que puede ser de dos aspectos. Explícita, pornografía, violencia física, representaciones de violación o esclavitud sexual, utilización de la mujer como objeto sexual. Simbólica, estereotipos sexistas, imagen de mujer como ama de casa o vinculada a ciertas profesiones. Tenemos la violencia institucional, ejercida por los o las funcionarias o funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejercicio de sus derechos. Quedan comprendidas las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Violencia en las tradiciones culturales. Aquí se refiere a la mutilación genital, crímenes de dote, matrimonios precoces, crímenes de honor, ejecuciones extrajudiciales y agresiones con ácido. Violencia en los conflictos armados en donde la mujer no goza de ningún derecho ni beneficio. La violencia mediática, publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Estos son aspectos importantes, pero también quiero comentarles algo que el INEGI está haciendo ante el alarmante incremento de la violencia digital. Y bueno, una parte que el INEGI dentro de sus proyectos e investigaciones ha estado trabajando mucho es con respecto al ciberacoso o acoso digital. Ellos lo han definido como una intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios electrónicos, fundamentalmente Internet y teléfonos celulares. Se presenta de manera encubierta porque las víctimas son atacadas a través de redes sociales o de las TICs, sin otro objetivo que infligir maltratos y denigraciones. Aquí aparece la referencia. Es un buen texto, si tienen la oportunidad de revisarlo, encontrarán todo lo que ha hecho el INEGI con respecto a la violencia digital. Dentro de todos esos proyectos, aquí tenemos una imagen de lo que es la violencia digital.
de las muchas que podemos encontrar en Internet. Y bueno, como les comentaba, el INEGI ha hecho proyectos, investigaciones y muchas de cosas que ha encontrado con respecto a esta violencia son las siguientes. 1, violar la intimidad, que consiste en la filtración de imágenes íntimas sin consentimiento. 2, sembrar rumores falsos y difamar con el propósito de dañar su reputación o avergonzarla. Generalmente se ha visto más en la mujer, pero no debemos de perder de vista que también puede ser para el hombre. Crear perfiles falsos y usurpar la identidad. Denigrar a mujeres a través de mensajes para humillar o ridiculizar, lo que incluye filmar actos de violencia en donde se les golpea, agrede, grita o persigue. 5. Acechar o espiar la actividad virtual de una mujer con diferentes fines. 6. Acosar y amenazar mediante diferentes medios y con formas con el fin de intimidación, que puede escalar a violencia física, sexual o letal. Otro estudio del INEGI, también muy importante, es que ha visto qué tipo de publicaciones hay en las redes sociales. Algo que llama la atención de estos trabajos que ha realizado el INEGI son los famosos hashtags. Estos los han encontrado como hashtags misóginos y machistas, que promueven la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, si no te golpea, no te ama. Ser machista es hermoso y quema a tu mujer por golfa. Además, un alto contenido de memes, chistes, burlas que generan miles de impresiones. Otra parte que también han detectado es la utilización constante de la palabra feminazi para atacar a activistas feministas, a la par de recomendaciones hacia los hombres de violación correctiva o imágenes de mujeres golpeadas o asesinadas que se vuelven blanco de ataque principalmente a raíz de denunciar violencia o manifestar públicamente su postura de apoyo a temas como el derecho de decidir. Otra imagen que ustedes pueden encontrar en la red: mi cuerpo no es para tu diversión en redes sociales. ¿Cuáles son algunos de los métodos utilizados en la violencia en línea? Bueno, que también ha estado investigando mucho el INEGI, es el cyberbullying, del cual ya hemos hablado. También lo que le llaman el ciberacecho o cyberstalking. Implica el uso de medios electrónicos para acechar a una víctima y generalmente se refiere a un patrón de conductas amenazantes o maliciosas. También las ciberturbas, cybermobs. Grupos en línea publican contenido ofensivo, a menudo compitiendo con otros grupos, con la intención de avergonzar a alguien. Doxing. El vocablo dox proviene de documentos, doc, y doxing es la recuperación y publicación no autorizados, a menudo mediante piratería, tales como nombres completos, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, nombres de esposas, esposos, hijos, hijas, detalles financieros, robo de identidad, identity theft, datos personales utilizados de manera engañosa por otra persona, lo que conocemos como los perfiles falsos. También porno vengativo, pornografía no consensuada, revenge porn, no consensual pornography. Es la distribución de imágenes o videos sexuales para ser publicados sin consentimiento. Y de esta situación dio origen a lo que hoy conocemos como la Ley Olimpia y la violencia digital. Para concluir, bueno, pues si bien el uso del Internet nos ha apoyado en nuestras labores personales, profesionales, académicas, hoy ante esta pandemia mundial, la red reafirmó su carácter esencial y omnipresente, relevante en la vida de todos los seres humanos. Sin embargo, también ha provocado violencia digital masiva. Antes teníamos un lado oscuro del Internet. Este ya no lo es. Es algo palpable y tangible. Por lo tanto, nos corresponde como ciudadanas digitales aprender a vivir en esta red ilimitada donde todo puede suceder, teniendo las provisiones necesarias para un uso adecuado. Y que ésta sea una amiga y no una enemiga, que la red se convierta en eso. Recuerda,
Cuando hay una violencia digital, no es natural, no es tu culpa y no te lo mereces. No estás sola o solo, denuncia, somos libres. Nos queremos vivas, ni una menos. Estas son mis referencias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir estos aspectos de la violencia digital en línea. Gracias, bonita tarde. Muchas gracias a la maestra Laura Pablo, muy interesante. Hola, buenas tardes, gracias. Hola Laura, pues mira, el tema ha despertado también muchas preguntas en el chat. Una de ellas es ¿cómo prevenir la violencia virtual? Bueno, pues creo que es una pregunta fácil, sencilla, complicada. Es el que seamos todos cuidadosos de nuestros datos personales. ¿En qué sentido? Bueno, en que no debemos de publicar todo. Se ha visto que muchas veces la gente que roba, que secuestra, pues sigue los perfiles para ver con quién te relacionas, qué tipo de ropa utilizas, qué lugares visitas. Eso por un lado. Por otro, el tipo de contraseñas que haces cuando haces o abres cuentas. Entonces son muchas cosas por las cuales nos tenemos que cuidar. Desgraciadamente, pues la red nos da la oportunidad de conocer muchas cosas, pero también hay muchos peligros. Entonces tenemos que ser cuidadosos en fotos, comentarios. Pueden ver que el INEGI está rastreando todo eso. Parece uno así como el Big Brother, el gran hermano que te vigila. Pues sí, esa es la verdad. Y pues ser cuidadoso en todos sentidos. Yo creo que esa es la recomendación. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo podemos apoyar a quien sufre violencia digital? Bueno, ya ante esta gran violencia digital, ya la PGR tiene un departamento, la ciberpolicía, y se pueden hacer las denuncias desde donde se puede rastrear de dónde vienen los mensajes o las amenazas. Quizás es un poco de protocolo, pero sí está trabajando. Desafortunadamente hay muchos casos, muchos, porque como yo lo decía en una de las diapositivas, el anonimato es la gran máscara para que la gente haga, pues se puede decir, travesuras, ¿no? Así es. Y por último, ¿cómo reconocer la violencia digital? Pues como mencionaba yo en mi presentación, en rumores, en perfiles falsos, por ejemplo, eso se da mucho en la red. Eso me pasó con una alumna que nos manda un mensaje, alguien le tomó fotos que ella subía, alguien hizo un perfil falso donde ella ofrecía servicios de prostitución. Entonces, híjole, son ese tipo de cosas que tienes que estar al pendiente, ¿no? No subir fotos. Yo sé que si son jóvenes, son adolescentes, no me va a pasar nada. No, pues sí les va a pasar, ¿no? Yo creo que eso es todo. Aunque es para los adolescentes, los adultos no estamos exentos. Eso también es muy importante. Antes se decía los adolescentes, no, también los adultos. Entonces, ¿qué? Es que ser muy cuidadoso. Estar al pendiente de lo que sube uno, de lo que publica uno, ver, ¿no? Que a lo mejor una foto por ahí se fue, ¿no? Sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo la recomendación que siempre doy, pues es no subir nada que sea personal, nada, ¿no? Yo sé que a lo mejor nos gusta compartir cosas, pero desafortunadamente este mar de la internet, pues ya es eso, ¿no? Se pierde en las olas toda nuestra información, fotos y a lo mejor hasta un comentario, ¿no? Propio o impropio, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Así es. Muchas gracias, maestra Laura. No, muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con nuestro programa con la última ponencia de esta sesión que está a cargo de la maestra Erika Sánchez Marcelo. Adelante. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes a todos. Bueno, pues quisiera empezar mi charla con justamente también el tema sobre la violencia. Y antes, sí, gracias. Y antes de, pues, de iniciarla formalmente, quiero empezar con una cita de Susan Sontag a propósito de, la que sigue, por favor, a propósito de los objetivos de la literatura, porque esto viene muy a propósito por la obra de la cual voy a hablar. Dice Susan Sontag: una de las funciones de la literatura es la de formular preguntas y cuestionar las ideas ortodoxas reinantes. La literatura es diálogo, sensibilidad, es la historia de las diferentes respuestas sensibles del género humano ante lo que está vivo y lo que está moribundo.
La literatura puede entrenarnos y ejercitar además nuestra habilidad para llorar por quienes no somos nosotros ni son los nuestros. ¿Quiénes seríamos si no pudiéramos simpatizar con lo que no somos nosotros ni son los nuestros? Esta cita pues nos hace reflexionar sobre la literatura, la importancia que tiene la literatura para sensibilizarnos como lectores, como seres humanos, para crear empatías con los personajes que van más allá de la simple anécdota, sino nos ayuda para comprender nuestra realidad, para comprender al ser humano en general, para comprendernos a nosotros mismos. Y esta obra de la que les voy a platicar, Antígona González, pues es una obra que evidentemente tiene este propósito, el de sensibilizarnos ante una cruda realidad, específicamente a la violencia hacia la mujer en nuestro país, en México, debido al narcotráfico, pero también aborda un tema pues también complicado para nosotros, que es el feminicidio. Entonces, hablaré primero sobre la autora. La autora de esta obra es Sara Uribe. Ella misma ha definido esta obra como una pieza conceptual basada en la apropiación, en la intervención y en la reescritura. ¿Qué quiere decir esto? Que en la composición que hizo la autora de su obra, pues se apropió, ¿no?, o intervino su obra, nutriéndola con voces de las víctimas de la violencia. No solamente la mujer, sino todas aquellas personas que han sufrido la violencia, que han sobre todo perdido a sus seres queridos por la guerra contra el narcotráfico, o que han familias que han vivido el feminicidio. Entonces, esta definición que ella hace de su obra, pues nos habla de esta reescritura, de esta intervención. Por tanto, no podríamos hablar de clasificar esta obra dentro de un género clásico como novela, como cuento, como obra de teatro, aunque hemos de decir que ha sido pensada para representarse en un escenario. La autora ha dejado claro que aquellas personas que quieran representarla pueden modificar incluso su estructura. Y así se ha hecho, porque ha sido una obra representada en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Bien, esta obra fue publicada en 2012 por encargo de una actriz, Sandra Muñoz, para pronunciarse en contra de la violencia y la muerte causadas por la guerra contra el narcotráfico en México. La obra se centra en la búsqueda de Antígona González, que es la protagonista, que ha perdido a su hermano Tadeo. Ella es de Tamaulipas. Y aquí Tamaulipas es significativo, nos dice la autora, porque es una de los estados que mayor índice de desaparición, al menos en los años del 2012, ha tenido tuvo, ¿no?, un alto índice de desaparecidos. La autora entonces va a recopilar a lo largo de su obra estas voces de primera mano, estos relatos, estos artículos de prensa, de la televisión, pero también los va a mezclar con líneas poéticas y sobre todo se va a inspirar en la tragedia griega de Sófocles llamada Antígona. Antígona va a representar justamente esta búsqueda de muchas mujeres por sus familiares desaparecidos. Entonces podemos decir que la obra está compuesta por voces reales, voces de testimonios de las víctimas, sobre todo mujeres, decía, voces líricas, porque también hay algunos fragmentos poéticos de otros escritores o de ella misma, y voces de escritores, voces de periodistas e incluso voces de autoridades. La que sigue, por favor. Entonces, desde mi punto de vista, Antígona González nos presenta una narrativa fragmentada, pero que al mismo tiempo simboliza la fragmentación de la mujer, del ser femenino ante la violencia, particularmente en México, porque nos presenta mujeres, y en especial Antígona González, que es un símbolo de todas estas mujeres, como seres con cuerpos rotos,
desestructurados por estos acontecimientos violentos y por recuerdos dolorosos. La protagonista, entonces, son todas esas Antígonas que muestran o que no pueden mostrar en México esta capacidad más bien de encontrar un consuelo, de encontrar una solución o un medio de externar su dolor y su frustración. Es la representación de las mujeres víctimas de la violencia. Aquí habría que recordar también cómo Antígona de Sófocles justamente se caracterizó en la tragedia griega, porque Antígona buscaba también dar sepultura a su hermano, que por órdenes del rey, su tío Creonte, había decidido, había decretado no darle sepultura. Entonces ella se muestra como una rebelde, contraria a la ley, y poder sepultar a su hermano, lo cual le provoca la muerte. Entonces, las voces que aquí retrata Antígona González, pues justamente van a simbolizar esta rebeldía de estar en contra de las autoridades que les piden no hacer nada, y ellas siguen perseverando en la búsqueda de sus desaparecidos. La que sigue, por favor. Bien, entonces decíamos que Antígona González al inicio de la obra descubre que su hermano Tadeo ha desaparecido. Al contrario de Antígona de Sófocles, la tragedia griega, bueno, al menos ella tenía la certeza de que su hermano Polinices había muerto. Pero en este caso Antígona González no tiene esta certeza, no sabe si ha muerto o no sabe si está vivo y en qué condiciones. Decíamos que la obra está integrada por fragmentos de voces diversas, sobre todo de voces de mujeres, de víctimas. Y esta integración, estos fragmentos, pues son de distintas longitudes, puede ser desde una línea hasta 2 líneas, etcétera. Y en un inicio en la obra, los familiares, ¿no? Los amigos le sugieren a Antígona, como pasa frecuentemente en la realidad, no acudir a las autoridades ni intentar enterarse de ninguna información sobre la desaparición de Tadeo. Pero Antígona, como decía, es la mujer rebelde, la voz de las madres, de las hijas, de las hermanas, que se resisten a abandonar el recuerdo o abandonar simplemente la lucha por esta búsqueda y que al mismo tiempo van agonizando. La que sigue, por favor. Por ejemplo, traigo una cita sobre el inicio, ¿no? Y que refleja este miedo que le transmiten a Antígona. Dice, son de los mismos, nos van a matar a todos, Antígona, son de los mismos. Aquí no hay ley, son de los mismos. Aquí no hay país, son de los mismos. No hagas nada, son de los mismos. Piensa en tus sobrinos, son de los mismos. Quédate quieta, Antígona, son de los mismos. Quédate quieta, no grites, no pienses, no busques, ¿no? Evidentemente, en la obra también se hace una crítica muy clara a las autoridades que se niegan a ver, que se niegan a dar solución, porque como lo dicen estas citas, son de los mismos muchas veces. La que sigue. Entonces, en la obra, pues vamos viendo que predomina este sufrimiento y esta soledad de Antígona, que repito, representa las voces de varias mujeres. Y entonces, en esta soledad de la cotidianidad, del tránsito, de pronto se encuentran estas mujeres solas, ¿no? En principio pareciera que a muchos les importa la noticia de la desaparición, pero al fin de cuentas se van quedando solas y va desapareciendo esa empatía que al principio parecía o parece relacionarse con los demás. Y cito, los días se van amontonando, Tadeo, y hay que comprar el gas, pagar las cuentas y seguir yendo al trabajo, porque desde luego que a una se le desaparezca un hermano no es motivo de incapacidad. A una le dicen en la sala de maestros, cuánto lo siento, ojalá que todo se resuelva, me apena mucho tu caso. Una es comidilla de 1 o 2 o 3 días, tal vez hasta una semana, pero luego ese chisme se vuelve viejo. La vida nunca detiene su curso por catástrofes personales. A la vida no le importa si tu daño es colateral o no. La rutina continúa y tú tienes que seguir con ella, como en el metro.
cuando la gente te empuja y la corriente te arrastra hacia adentro o hacia afuera de los vagones. Cosa de segundos, cosa de inercias, así voy flotando yo, Tadeo. La que sigue. Entonces, como decía, desde mi punto de vista, esta obra pues muestra pues esta fragmentación de la mujer. Y a lo largo del transcurso de la obra, ¿verdad? Nos va la autora, la protagonista, va hablando a su hermano ausente, pero también nos va diciendo cómo estas voces, estas mujeres en la realidad, pues van también desgastándose. Ella menciona que van como desapareciendo, como muriendo, ¿verdad? En vida. Y recordemos cómo aquí también, aún en este año, bueno, sabemos de las mujeres, de las madres, de las hijas, de los familiares que van pues buscando, ¿verdad? Fosas, desenterrando restos para poder así encontrar o tener algún indicio de sus familiares muertos. Cito, yo también estoy desapareciendo, Tadeo, y todos aquí, si tu cuerpo, si los cuerpos de los nuestros, todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, si nadie nos nombra. Todos aquí iremos desapareciendo si nos quedamos inermes, solo viéndonos entre nosotros, viendo cómo desaparecemos uno a uno. ¿Cómo se reconoce un cuerpo? ¿Cómo saber cuál es el propio si bajo tierra y apilados? Si la penumbra, si las cenizas, si este lodo espeso va cubriéndolo todo. ¿Cómo reclamarte, Tadeo, si aquí los cuerpos son solo escombro? Aquí hago un alto. A lo largo de la obra, pues sí va resaltando cómo estos cuerpos justamente van siendo para las autoridades sobre todo eso, un escombro o un número. Cito, este dolor también es mío, este ayuno, la absurda, la extenuante, la impostergable labor de desenterrar un cuerpo para volver a enterrarlo, para confirmar en voz alta lo tan temido, lo tan deseado. Sí, señor agente, sí, señor forense, sí, señor policía, este cuerpo es mío. Entonces, la obra de Antígona González, pues nos va presentando de alguna manera, en la narración y de manera cronológica, desde una desaparición hasta la idea de Antígona González de que su hermano, pues pasado el tiempo, ya no tiene esperanzas de encontrar, sino solamente sus restos, quizá ni siquiera su cuerpo, sino sus restos. Y pues justamente a esto me refería con el propósito de una obra literaria, ¿no? Que al involucrarnos en la lectura, pues nos vamos haciendo más empáticos, más sensibles de nuestra situación, de lo que ocurre a nuestro alrededor y pues sobre todo en México, que tenemos altos niveles de violencia por el narcotráfico o el llamado feminicidio. La que sí. Finalmente, comparto con ustedes la referencia, dónde pueden encontrar la obra, leerla, porque es estremecedora realmente. Entonces, esta es una invitación realmente a conocerla. Está en libre acceso en internet y pues eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Erika. Algunas de las preguntas que se pueden obtener del chat son las siguientes. ¿Cómo evitar que la violencia gane? Para mí, ¿cómo evitar que la violencia gane? Pues no sé. Ahí, por ejemplo, lo que yo aquí veo en la literatura como literata, más bien no es sensibilizarnos primero, es reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son las razones o cómo es que la mujer está inmersa en esta violencia? Y a lo mejor como estos espacios, ¿no? De conversar, de compartir estas reflexiones, pues nos daría a lo mejor pauta para encontrar cómo terminar con esta violencia, ¿no? Desde el diálogo y desde la lectura. Esa sería mi respuesta desde mi posición. Ok. Y también cómo la empatía debe volverse acción y no solamente lamentación.
Pues muy buena pregunta. Pues primero, más que nada, la empatía es algo que sí, que nace en la obra, que nace después de haber tenido una experiencia, ¿no? Muy sensible con una obra literaria como esta, por ejemplo. Y tiene razón, es no solamente quedarse ahí en la sensibilidad, sino también en la acción, ¿no? Y en las acciones, pues igual, sostenidas en la reflexión, sostenidas también a lo mejor en conocer otros movimientos sociales, por ejemplo, ahora que tenemos las redes sociales, comunicarnos entre todas, hacer redes justamente de comunicación, ¿no? Y de ideas con otras mujeres, con otras formas, con otros espacios para encontrar la mejor forma de cómo actuar. Y, por ejemplo, al menos desde mi punto de vista o en este momento yo estoy haciendo algo, estoy actuando, estoy invitando a hacer una lectura de una obra, ¿no? Que nos va a sensibilizar y que desde ahí, a partir de ahí, pueden surgir otras acciones. Así Sí. es. Muchas gracias, Erika. Muy Bueno, interesante y creo que vamos a leer ese texto, porque muy bien, sí, gracias. muy, muy fuerte las declaraciones que hacen. Muchas gracias. Bueno, pues de esta forma damos por terminada la mesa 3 del ciclo de conferencias del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la UNAM, de la Prepa 4. Agradecemos muchísimo su asistencia y su participación en estas 3 mesas y los invitamos a que hoy a las 4 de la tarde nos acompañen con 2 mesas más. Una que tiene que ver con una una conferencia magistral a cargo de Clara Meira Segura, que nos va a hablar de las mujeres, trabajo y transformación, y la mesa 5 que va a tratar sobre temas sociales, principalmente sociales de la mujer. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos al rato a las 4 de la tarde.